Señor, queremos darte gracias en esta hora. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Señor, quiero darte toda la gloria a ti. Tú eres el Señor soberano, Rey del cielo y de la tierra. Oh, Señor, tú sabes lo que está pasando nuestra hermana Luciana, su esposo, con su bebé, Sofía. Señor, sabes todo lo que ellos están viviendo allá y, Señor, tú tienes cuidado y control de la vida de esta bebé tan pequeña, Señor. Todo lo que está pasando, toda la situación. Te quiero dar gracias, Padre, porque nuestra hermana está allí también con otros hermanos acompañados. Ella está acompañada y está siendo alentada por tu palabra, pero a su vez, Señor, necesita, Señor, el consuelo de tu palabra. Señor, te rogamos por ella, te rogamos para que tú la fortalezcas. Te pedimos, Señor, que la guardes. Te pedimos, Señor, por su bebé, por Sofía, Señor. Tú tienes poder para salvarnos, Señor. Tienes poder para librarnos de la muerte. Y tú has venido a este mundo para morir por nuestros pecados, librarnos de la mayor enfermedad que tiene el hombre, Señor, que es vivir lejos de ti. Y, Señor, sabemos que también tú tienes poder para poner tu mano sobre cualquier cuerpo y restaurar y hacer órganos nuevos y poner sangre nueva, resucitar vida. Señor, tú eres ese Dios. Padre, cuánto nos gozaríamos, Señor, que tú pongas tu mano sobre esta pequeña y que la sanes completamente. Cómo nos gustaría eso, cuánto lo anhelamos, Señor, por el bien y la felicidad de los papás. Y, Señor, pero tal vez tú quieres hacer otra cosa y todo lo que hagas, Señor, esa vida te pertenece a ti. Señor, cuando hoy se discuten temas como el aborto, Señor, cuando el hombre quiere ser y jugar a ser Dios, Señor, tú sigues demostrando que tú eres Dios y tú eres el único que tiene poder para dar vida y quitar la vida, Señor, de cualquier criatura de esta tierra, aún la que todavía no ha nacido, Señor. Por eso, Padre, como hijos y como hermanos en la fe, Señor, apelamos a este pedido delante tuyo con total devoción, respeto, Señor. Apelamos, Señor, a lo que anhelaríamos y queremos que tú hagas. Pero, Señor, tú eres el Señor y tú vas a manifestar tu poder y tu gloria en la vida de la pequeña Sofía. Y, Señor, te damos gracias porque lo que tú hagas, Señor, va a estar bien. Padre, gracias, Señor, porque esto nos lleva a estar delante tuyo también, a pensar, Señor, a unirnos a nuestra hermana a este momento y a rogar por ella, Señor. Te pedimos que lo hagamos así. Señor, gracias por la alegría y la felicidad también de que has permitido que nazca bien Jeremías, Señor, el hijo de Bruno y de Mara. Te rogamos por ellos que puedan criarlo para tu gloria. Señor, gracias también por el tiempo y los años que nos has dado de poder utilizar el espacio de la radio para predicar tu palabra, Señor. Te rogamos que todo este tiempo que hemos hablado tu palabra, Señor, no haya sido en vano. Señor, hemos visto los frutos, hemos visto, Señor, las semillas que han sido esparcidas y eso ha dado fruto, Señor, y hoy podemos ver con gozo cuánto tú has sido fiel a tu palabra. Te rogamos, Señor, este nuevo tiempo que se viene, que también este medio sea utilizado para tu gloria y para tu honra. Y, Señor, vamos a seguir tu palabra, de los medios o en los medios que tú nos des para hacerlo, Señor, hasta el día que tú vengas. Ayúdanos a ser fiel a ti, fiel a tu mandato cada día y que lo hagamos con pasión, Señor, que lo hagamos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, a que sean fieles en este llamado también. Gracias, Padre. Ayúdame a poder hablar tu palabra Señor, con total temor y que
que podamos aprovechar este tiempo. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en 1 Timoteo capítulo 1 para escuchar lo que Dios nos dice. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 al 16, pero voy a centrarme todo el mensaje en el versículo 15, pero vamos a leer del 14 al 16. Les quiero decir, hago una explicación. Vamos a aprovechar este mes que se celebra la Navidad en todo el mundo, el nacimiento de Jesús. Es real que Jesús nació, no específicamente tal vez en diciembre, pero es real que Jesús nació, vino a este mundo, el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y da que este mes se celebra en todo el mundo la Navidad. Y no queremos detenernos en el mensaje central o centralizar todo en explicar si es bíblica la Navidad, si es bíblico el arbolito, si es bíblico los regalos. No queremos estar centrándonos en eso, queremos centrarnos en la figura del Salvador, en la figura de que Cristo vino un día al mundo y eso es importante para el mundo. Entonces todos los mensajes en este mes van a hablar acerca de Cristo, van a hablar acerca del propósito del nacimiento de Cristo para el hombre hoy, que Jesús nació. ¿Por qué nació? ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué Jesús nace? ¿Por qué Dios se encarna y se hace hombre para habitar entre gente pecadora? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y es la buena noticia del Evangelio. Entonces, que esto nosotros nos ayude a predicarnos el Evangelio a nosotros, y no solo eso, sino que podamos atesorar estos mensajes para poder hablarles a otros acerca de Cristo en esta época especial. Y hay que aprovechar. Hay que no pongamos por ahí énfasis, seamos y discutir, ¿no? Decir, el arbolito no es bíblico y atacar a alguien que no conoce a Cristo con el tema del arbolito cuando lo central es Cristo. Y yo quiero que la gente conozca a Cristo. Y entonces, como Pablo cuando recorría la ciudad llena de ídolos, de dioses, de figuras, él toma uno de esos ídolos que dice al Dios, una inscripción al Dios no conocido, y él utiliza eso para hablarles de Cristo. Utiliza eso para hablarles de Cristo. Y que nosotros podamos utilizar este tiempo para hablar de Cristo. Y dice ahí 1 Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, instruyéndolo a Timoteo, en el versículo 3 le dice que se quedase en Éfeso cuando él fue a Macedonia para enseñarle, para que él comience a enseñar en la iglesia principalmente lo que estaba pasando, los problemas que estaban pasando, la falsa doctrina, la predicación, los problemas que había entre ellos y aquellos que querían trabajar en la obra del Señor y todo cómo tenía que ser su vida. Y acá le dice Pablo a Timoteo, esta carta es de Pablo a Timoteo, y es Dios mismo hablándonos a nosotros. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, versículo 14, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjense que ahí está diciendo el texto, el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo le está diciendo, le está hablando a Timoteo y le está haciendo este encargo. Tenés que hablar del Evangelio, tenés que hablar de la palabra que fue predicada, que primeramente a mí me fue predicada, que yo creí en esto, que yo era, en el versículo 13, fíjense que Pablo hace una descripción de lo que él fue. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ahí el versículo 14 dice, pero la gracia de Dios, yo antes era todo esto, pero la gracia de Dios. Y ahí él comienza a hablar acerca del mensaje del evangelio, que es la gracia de Dios, un favor inmerecido hacia todo hombre. La realidad es, hermanos, que todos hombres nos merecemos el infierno. Todos los hombres nos merecemos el infierno porque es justo esto. Porque Dios sería justo en bajar su martillo como juez y decir, somos culpables. Y nos tendría que enviar al infierno, y es justo eso que lo haga. Sería un rey justo y un juez justo. Pero la gracia, favor inmerecido. En todas las cartas de Pablo, él resalta su gracia, su favor, su misericordia. En primer lugar, para con su vida, pero también así para todos los hombres. Y aún aquellos que él había tomado para discipular. Timoteo era un joven. Timoteo tenía aproximadamente 20 años, tal vez menos de 20 años. Timoteo había sido instruido desde pequeño por su madre y por su abuela. Fíjense, las mamás, qué tarea importante, y las abuelas, qué tarea importante. Porque Pablo resalta esto. Cuando le dice a Timoteo, recuerda lo que se te fue enseñado por tu madre y por tu abuela. Recuerda la enseñanza que tuviste. Recuerda eso. Y cuando Pablo le estaba diciendo esto, es porque conocía lo que había sido predicado en la vida de Pablo. Él está elogiando la enseñanza que tuvo. Por lo tanto, él conocía a su madre y a su abuela, cómo lo habían instruido. Pablo le está diciendo, la enseñanza que te dieron estas dos mujeres en tu vida fue muy buena, Pablo, no te la olvides. Ellas te enseñaron la palabra de Dios, ellas te enseñaron la doctrina de Cristo, ellas te enseñaron la gracia de la salvación. No te olvides esto. Tu mamá y tu abuela fueron las que primero te instruyeron. Después Pablo lo ve útil a él, yo creo que tipo como un director técnico de selección, ¿no? Pablo estaba mirando a ver cómo cada uno, el Señor lo estaba utilizando, ¿no? Y este me va a servir para el ministerio, Pablo lo toma a Timoteo y comienza a discipularlo, comienza a enseñarle. Por eso ya ahora en esta carta ya Timoteo está yendo a una iglesia a tener que hablar. Y a tener que hablarle enfrentarse a una iglesia y hablarle a los hermanos, siendo tan joven. Pablo le dice a Timoteo que no tenga temor, que ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, para que no tenga temor de lo que él tenía que hacer, lo haga y que lo haga en el Señor. Pero fíjense el versículo 15, que acá tiene una palabra, dice palabra fiel. Y esta palabra fiel, la encontramos 5 veces en estas epístolas que Pablo le habla. Él envía a Timoteo y a Tito. Y la encontramos 5 veces, 4 en primera y segunda de Timoteo y una en Tito. Palabra fiel. Y él resalta lo que es la palabra del Señor. Es palabra fiel. Es la única palabra en la cual nosotros tenemos que estar fundamentados. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice palabra fiel. 1 Timoteo 4:9 comienza diciendo palabra fiel es esta. Después tenemos el otro texto está en 2 Timoteo 2:11. Nuevamente palabra fiel es esta. La repite otra vez. Y después la tenemos en Tito capítulo 3 versículo 8. Palabra fiel es esta. Y resalta lo importante que es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios en la vida de un hombre, en la gracia salvadora del Señor, en la gracia salvadora del Señor. Y vamos a tomar, quiero tomar 5 verdades que hay en este pasaje. Y la primera es que la Biblia es lo único cierto y con toda autoridad sobre el alma del hombre. La Biblia es lo único cierto y con autoridad sobre el alma del hombre. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Y hermanos, es cierto que hoy, como dice Romanos 12:1, el mundo nos quiere conformar. Y a veces miramos con más atención las noticias, los canales de televisión,
lo que sucede, aumento del gas para el mes que viene. ABSA, aumenta el agua para enero, dicen. Y agarramos el diario y agarramos todo y leemos y nos amargamos. Porque ya estamos pensando con anterioridad que no me va a alcanzar la plata. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ahora poner una canaleta, agua de lluvia, y empezamos a tramar ideas para ver cómo vamos a paliar la situación. Comenzamos a preocuparnos y comenzamos a dejar como hijo de Dios la palabra de Dios. Esta es la palabra, la única palabra fiel. Esta es lo único que tenemos que recibir. Por eso nosotros tenemos que estar mirando mayor. Este mundo quiere conformarnos a su imagen. Por eso las noticias nos van a conformar al pensamiento del mundo, los diarios nos van a conformar al pensamiento del mundo, los partidos políticos nos van a conformar a su pensamiento. Cuando escuchamos la radio nos quieren conformar. Cuando vamos a comprar y escuchamos conversaciones en la cola del supermercado, en un almacén, conformar a su pensamiento. Y el Señor nos está diciendo, y tomo el texto de Romanos, no os conforméis a este mundo, que nos tenemos que conformar a Dios. Pero acá Pablo le está diciendo que esta es la palabra que todo necesita, que tiene que ser recibida por todos. Esto es lo que el hombre necesita. Su pensamiento, todo lo que el hombre tiene, está en su corazón. Hoy las noticias son ¿qué hacemos con la inseguridad? Y todos proponen propuestas, que estamos más inseguros hoy que hace 10 años atrás. Algunos dicen, no, todo lo contrario, hoy hay menos inseguridad y hace 10 años atrás estábamos más inseguros. Y a veces nosotros nos decimos, que, bueno, ¿qué hago? La inseguridad, meto llave, meto candado. Ah, no, la noticia dice que no hay tanta inseguridad. Entonces saco la llave, saco el candado y empezamos a ver lo que otro nos dice. Pero la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre en todos los tiempos, es perverso, es malo. Siempre es inclinado hacia el mal. Así sea de 400.000 habitantes o sea en un pueblo de 1.000 habitantes. Siempre donde hay pecado va a haber problemas. Siempre. Donde hay pecado, el corazón del hombre va a tener la tendencia a hacer lo malo. A menos que la gracia común de Dios los vaya reteniendo para que no lo hagan. Para cuidarnos a nosotros también. Pero la realidad es que el hombre necesita la palabra de Dios. Hoy todo hombre necesita conocer el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y lo estaba poniendo en su lugar, le estaba diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, Jeremías capítulo 17, versículo 9, fíjense lo que es el corazón del hombre. ¿Cómo dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo va a conocer? Entonces Dios conoce el corazón del hombre. ¿El hombre puede conocer el corazón del hombre? Nosotros podemos especular ciertas cosas, llegar hasta un cierto punto, pero Dios conoce la profundidad del corazón, del pensamiento del hombre. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos lo que va a suceder, lo que está sucediendo en esta sociedad hoy, sabemos porque lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución del hombre? ¿Que cambie un gobierno? ¿Cuál es la solución del hombre? ¿Que se aplique la astilla eléctrica para todos o la inyección letal y que maten a todos los delincuentes? No está la solución en el mismo hombre, la solución está en la palabra de Dios, en lo que Dios dice que el hombre tiene que cambiar, que es su corazón, un corazón perverso que necesita a Dios, que necesita a Cristo. Así como nosotros lo necesitábamos a Él y lo seguimos necesitando, todo hombre necesita recibir la palabra de Dios y es engañoso el corazón. Y en esto nosotros sabemos que Dios obra en nuestros corazones. Miremos ahí en Hebreos 4:12.
Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre necesita la palabra de Dios. Esta nación, hermanos, necesita las escrituras, poner la palabra de Dios. Hubo países como Estados Unidos que pusieron en alto la palabra de Dios y los valores de la palabra de Dios. Y la nación comenzó a crecer y moralmente comenzaba a ser una nación que se iba formando bien. De a poco comenzaron a quitar la palabra de Dios. La palabra de Dios de las escuelas, de las universidades, del gobierno. Y ahora queda los billetes de Estados Unidos que ya pronto confiamos en Dios. Billete de la moneda de Estados Unidos y ahora lo quieren sacar. Y cuando quitamos la palabra de Dios, ahí es su rebeldía y en su necedad por no poner a Dios, comienza a enloquecerse, comienza a volverse y comienza a querer hacer cosas que no es lo que Dios está diciendo que tiene que hacer. Porque ¿qué tiene que hacer el hombre? Mirar a Dios, volverse a Dios. Todo hombre tiene que volverse a Dios. Los hombres van adelante una nación, los ciudadanos, entre ellos todos, los que opinan, periodistas, las revistas, todos. El almacenero que opina siempre de lo que está pasando, que nunca nada, que la luz le aumenta y que en cualquier momento va a cerrar. Hay un almacén en la casa, siempre escucho lo mismo, dice, en cualquier momento cierro. Yo veo que cada vez tiene más cosas, ¿no? Y hace años que está. Y entonces no es lo que necesita, es a Cristo. Necesita a Dios. Necesita a Dios. Y necesita esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esto, palabra fiel, como ya le dije, la repite Pablo. Y esta frase de palabra fiel sirve como certificación o garantía acerca de un dicho, de algo dicho de otra persona. Entonces uno dice, palabra fiel. ¿Qué palabra fiel? ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Cuál es la palabra fiel? Es que él está hablando de Cristo. Viene hablando de lo que Cristo hizo en su vida. Viene hablando de Cristo, lo que Dios hizo en la vida de Timoteo también. Ahora es esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por eso dice que Cristo Jesús vino al mundo. Y acá, cuando Pablo comienza a decir palabra fiel en todas las ocasiones estas que se en 1 Timoteo, 2 Tito, esto es algo que dice, presten atención a esto porque esto es seguro. Presten atención a esto, afirma la confiabilidad de lo que es dicho en todo el relato. Y dice que es digna de ser recibido por todos. Y esta expansión enfatiza la necesidad de los oyentes a hacer una respuesta racional de lo que se está diciendo. Cuando nosotros hablamos el Evangelio a todo hombre, como cuando nosotros ahora lo estamos escuchando, tenemos que prestar atención. Hay algo importante que me está diciendo la palabra de Dios. Hay algo importante que el hombre, que yo tengo que escuchar, pero no solo lo tengo que escuchar. Si es una palabra fiel, la tengo que abrazar y la tengo que estimar con todas mis fuerzas. Que Pablo está diciendo con este énfasis de palabra fiel. Timoteo, palabra fiel. Esto que te estoy diciendo, presta atención, abrazalo, amalo, estimalo, no solamente vos, sino los que te oigan. Los que estén oyendo tienen que hacer esto. Los oyentes también. Y esto es algo que es personal, pero también es favorable para aquel que la está recibiendo. Esto es bueno. Esto, lo que yo te voy a hablar del Evangelio, presta atención. Es el mensaje más importante que vos hayas escuchado en toda tu vida, que hayas pisado esta tierra. Es lo que todo hombre necesita hoy escuchar. No es algo más, no es una solución más para los problemas del hombre de hoy. La palabra de Dios es lo que todo hombre necesita y que está buscando y que va a buscar por siempre.
es la respuesta y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y fíjense que cuando Pablo utiliza acá este término, palabra fiel, Jesús mismo, él decía, ponía énfasis, por ejemplo, venid a mí, venid a mí. Y es fuerte el énfasis ese en toda la Escritura, en los evangelios. Cuando Jesús dice, venid a mí, el que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, etcétera. Hay otra palabra, el que cree en mí. Entonces todas estas cosas son cosas que tenemos. Jesús le está diciendo, vengan a mí, mírenme a mí, no solamente estimen lo que yo estoy diciendo, sino que me abracen y tengan en cuenta, porque esto es lo que necesitan. Esto es lo que están necesitando con todas sus fuerzas. Esta es la solución. Esto es lo que el hombre está buscando por siglos y lo que va a seguir buscando. Y es un fuerte énfasis en las invitaciones de Cristo. Entonces, en primer lugar, cierto y con autoridad sobre el alma del hombre, es lo único. No es psicología, no es un discurso, no es lo que diga Kant, ni Freud, ni Sócrates, ni Platón. Los pensadores de este siglo, los que pasaron, los que van a venir, no tienen la respuesta. Cristo tiene la respuesta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y Él es el único que tiene la respuesta. En segundo lugar, Cristo Jesús es Dios y existía antes de nacer. Fíjense que dice acá, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo, vino a este mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Esto quiere decir que vino alguien a una misión de rescate. Entonces Jesús nace, este tiempo que es a la Navidad. Jesús, ¿qué nació Jesús? ¿Por qué está celebrando la Navidad? Que Jesús nació, se arma un pesebre, el niño en el medio, se cantan canciones, villancicos, etcétera, un montón de cosas. ¿No te llama la atención, querido amigo, que Jesús haya venido a este mundo? Pero que el énfasis en la palabra es vino al mundo, en una misión de rescate. Tenía que venir, tenía que hacerlo. Hay un plan perpetrado, hay un plan hecho por Dios desde toda la eternidad. Hay un plan que va creciendo desde el Antiguo Testamento, va avanzando, avanzando, avanzando hasta el clímax máximo de que nace el Señor Jesús para todos los hombres. Es glorioso, hermano. Yo a veces me pongo a pensar y digo, pensar que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, estuvo viviendo acá en la tierra, en vuelo de avión, 14 horas, 16 horas, yo estaría en el lugar donde Jesús estuvo, y pisó este suelo, caminó entre nosotros, Jesús caminó entre nosotros, estuvo verdaderamente, habitó entre nosotros pecadores. Un momento de la historia glorioso. Por eso, cosas en el momento del nacimiento del Señor, tantas cosas curiosas, ¿no? Entre lo que le pasa a María y a José, lo que pasa en el momento del nacimiento, lo que pasa después del nacimiento, son todas cosas que Dios lo hizo para su soberana gloria y para que nosotros tengamos al Salvador que iba a venir y a por nuestros pecados para reconciliarnos de vuelta con Dios, reconciliarnos de vuelta con el Señor. Marcos capítulo 2 versículo 17. Acá hay 3 palabras que nos van a ayudar también en esta misión. Marcos capítulo 2 17 dice, porque el Hijo del Hombre vino, ahí está de vuelta esa fuerza que tiene esa palabra de misión de rescate. Vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Hermanos, Cristo vino en esta misión de rescate a buscar, no a salvar lo que se había perdido. ¿Está bien Marcos 2.17? No, esto es Lucas 9.10, perdón, porque tengo 2 textos. Ahora voy a leer Marcos 2. Lucas 19.10, perdónenme porque lo anoté los 2 pasajes juntos.
Reyes. Fíjense ahí si quieren, a ver si es verdad. ¿Dice eso porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Ahí está la misión. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora sí, Marcos. Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Misión de rescate. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa es la misión del Señor. Y eso es lo que hoy está, Dios también hoy todavía continúa haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llevar este evangelio, predicar el evangelio es estar haciendo la misión de rescate, el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Salvar y vino a rescatar lo que se había perdido. Y necesitamos escuchar el evangelio, necesitamos abrazarlo, estimarlo y necesitamos predicarlo. Necesitamos predicarlo. Versículo 37, otra vez utiliza esta palabra, pero dice, he venido. Juan 18, 37. Para esto he venido. Fíjense, Jesús dice ahí, subrayen, he venido. Al mundo. Para esto he venido al mundo, dice Jesús. Para dar testimonio a la verdad. Precioso pasaje, Juan 18 es para sacar mucha riqueza ahí. Pero acá habla también de la preexistencia de Cristo, de que Cristo ya existió antes, de que Jesús no es un producto hecho por Dios, creado en un momento de la historia para salvar al hombre. Ya Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo, reconciliándonos con Dios. Ya el plan, ya todo el plan de Dios, ese plan eterno ha existido. Por eso ahí está la gracia, lo que no podemos entender, cómo Dios me escogió desde antes que formara este mundo que estoy pisando. ¿Cómo Dios lo hizo? No, la verdad no lo puedo entender. Pero vemos ahí su gracia. Vemos ahí su gracia, obrando su soberanía. Y hay tres cosas. Que Él ya existía antes de nacer de la María. Él ya existía. Dios se hizo hombre. Dios mismo se encarnó, el Verbo hecho hombre. Por eso es... el tercer lugar es sin pecado. Por eso Él tenía que nacer virgen. Él tenía que nacer de una virgen. Entonces Él es sin pecado. Él no pecó, en nada había pecado, ni aun cuando fue concebido no pecó en nada, ¿no? Y habitó entre nosotros para reconciliarnos con Dios. Y el tercer punto, Cristo Jesús murió en la cruz, dice acá, para salvar a los pecadores. Volviendo ahí a 1 Timoteo 1:15, para salvar a los pecadores. Entonces, ¿cuál es la misión? Jesús vino al mundo a buscar a quién, a justos, no a pecadores. Vino a salvar a pecadores. Algunos creen que Dios es amor y al final va a salvar a todo el mundo. Y Dios tendría poder para hacerlo, pero no es así, ¿no? Pero Él viene a buscar a los pecadores. Y acá, hermanos, esto es parte de su justicia y de su santidad. Lo que al principio, si Dios nos tiene que enviar a todo el mundo al infierno, sería justo, estaría bien. Pero a Él le plació escoger a hijos para su gloria. A Él le plació escoger para que seamos sus hijos y para que Él manifestase su bondad. Hay que tener en cuenta que para salvar a un pecador necesita muerte, un sustituto, ¿no? Tiene que haber alguien que se ponga en lugar de ese pecador. Para que sea, tiene que ser, hay una transacción ahí. Dios tiene que quedar satisfecha su justicia. Entonces, no es suficiente que te sacrifique. Un hombre no es suficiente que un hombre diga, bueno, yo voy a morir en la cruz de pecados. No es suficiente, soy pecador, todavía no es satisfecha la justicia de Dios. Sería como querer lanzarme al agua y no sé nadar y quiero salvarme yo mismo tirándome de los pelos. Es imposible, no puedo. Necesito a alguien que me salve, necesito a alguien que efectivamente pague por mis pecados. Y esto es lo que en toda la historia de la redención es lo que Dios
con su pueblo. Es lo que Dios está mandando, sacrificios. Y es lo que Cristo vino. Ahora nació el Cordero de Dios. Ahora, cuando Juan lo ve, cuando Jesús ya crece, Juan lo ve y le dice, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, es el único que nos iba a reconciliar con Dios, es el único. En cuarto lugar, le dije 5 puntos, vamos por el cuarto. El hombre es pecador, el hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Somos pecadores. Nosotros que fuimos salvos por la gracia de Dios, si es que hemos sido salvos, somos pecadores que Dios nos está transformando. No nos gozamos del pecado. Nos está transformando, pero vivíamos esclavos del pecado. Y nos gustaba pecar, íbamos pecando, entonces Él vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, tenemos que reconocer que Jesús es justo y el hombre tiene que saber que es pecador. Tiene que conocer su condición. Si no reconocemos la edad que tenemos, es muy difícil que podamos ver al Salvador. El hombre tiene que reconocer eso. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Cuando hablamos la palabra de Dios, al hombre le trae convicción de pecado. El único que tiene poder. El único que tiene poder. Recuerdo un día que, después le doy 2 pasajes que tengo acá, estábamos haciendo evangelismo explosivo. Fuimos de visita, era la primera visita que hacíamos, y esto es una estructura para presentar el evangelio, no es un método, digamos. Y no había salido a hacer una visita y fuimos con el instructor nuestro, había un instructor y fuimos 2 que estábamos aprendiendo y fuimos a la casa de un hombre y resulta que empezamos a hablarle del evangelio, empezamos a decirle, mire que usted es que el hombre ha pecado, íbamos paso por paso, muy metódico, era muy metódico. Yo creo que se convertía ahí era, no sé, un robot, porque era paso por paso, ¿no? ¿Cree usted en esto? Llegamos al momento de la decisión, había un momento que llegábamos de la decisión. Y le decimos al hombre mayor, un hombre mayor, muy serio el hombre, una imagen muy respetable, estábamos sentados en su casa, alrededor de la mesa, vivía solo él, había tenido una vida muy dura y era bastante bravo, un hombre muy fuerte. Así que le hablábamos del pecado por arriba, no queríamos mucho ofenderlo. Y recuerdo que, bueno, esta oración con nosotros, le dije. Entonces empezamos a hacerle la oración del pecador y cuando estábamos orando y le dijimos, diga, yo sé que soy pecador, y un silencio, no se escuchaba nada. Y otra vez el instructor le decía, diga, yo sé que soy pecador, y con el otro chico que estábamos al lado queríamos abrir los ojos, digo, por ahí se escucha un golpe en la mesa así, no voy a tolerar que digan que soy pecador. Imagínense, hermano, yo me vi blanco, digo acá, chao, sonamos, pasamos a ser mártires del Señor, y el hombre decía que no era pecador. Y insistió tanto con eso que tuvimos que ir, claro, nosotros estábamos aprendiendo un método, yo todavía ni conocía el Evangelio. Y en esto, nosotros fuimos de la casa, no sé, creyendo que el hombre era Jesús, ¿no? Pues no estaba sin pecado. ¿Cómo un hombre no era pecador? ¿Cómo le explicábamos? Entonces, nosotros tenemos que ver y todo hombre tiene que reconocer esto. El hombre verdaderamente es pecador. El hombre tiene que reconocer que ha pecado no contra una carne y huesos. Ha ofendido a Dios con todas sus fuerzas. No ha cumplido los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13, dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda. Fíjense la condición del hombre de necedad. No quiere entender, se vuelve necio. Pero es el verdadero diagnóstico del hombre. Si seríamos
médicos del alma, supongamos, ¿no? Somos médicos del alma, que decían que los puritanos eran eso, eran como médicos del alma. Ellos tomaban la palabra de Dios y el problema del hombre, decían, es un problema del alma, del corazón del hombre. Y hablaban y predicaban y exponían la palabra de Dios para todo, excelente. El problema es su pecado. El problema del hombre que es necio y no quiere reconocerlo. Nos habla mucho acerca de eso. Pero Isaías capítulo 1, versículo 5 al 6, es un texto muy duro, Yo creo que hay otros textos duros, pero este es muy fuerte, dice, con respecto al hombre. Isaías capítulo 1, versículo 5 al 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Tremendo. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Impresionante. Ese es el hombre. Escribe al hombre. Qué descripción. Lo que olor que damos, olor a muerte. No sé si ustedes alguna vez fueron al cementerio y pasaron por las cámaras donde están, a veces, no sé si sacan los cuerpos en descomposición. Es un olor terrible. Teníamos ese olor a muerte. Pero Cristo vino para dar vida, para que tengamos vida en Él, para tener vida en el Señor. Y en último lugar, es necesario arrepentirse para ser salvo. Dice 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ahí resaltamos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice, se pone en primer lugar, dice, yo soy el primero. Primero se refiere al orden, a la secuencia, no se refiere al orden o a la secuencia, sino a la magnitud del pecado, como él era antes. ¿No? Entonces, no es que todo lo que era Pablo, si yo pasé todo lo que era Pablo, si era igual, entonces, yo ahora que me convertí soy como Pablo. No, hermanos, y eso es, he escuchado yo a jóvenes que han nacido en un hogar cristiano y se lamentaban por no tener un testimonio que contar porque no habían sido ni asesinos, ni blasfemos, contra Dios, nada. Entonces, ¿cuál fue el error a veces en las iglesias? Que vamos a traer a alguien que cuente un testimonio que a la gente le pegue, que digan, wow, qué pecador. Este es un cuadro en mi casa del pecador número 1, ¿no? El mejor pecador. Y se la pasaba 2 horas contando lo malo que fue, lo perverso que fue. Y nosotros fascinados, ¿no? Y ahora recibí a Cristo y ahora estoy en Cristo. Y nada más, lo que hizo Cristo, 2 minutos hablaba. Entonces se hacía más énfasis y muchos creyeron. Entonces yo no tengo testimonio delante de Dios. Yo tengo que irme al mundo para vivir como el mundo y después volver a Cristo para decir, no, miren de dónde me rescató el Señor. No, ya está. Solamente con nosotros haber nacido ya estamos ofendiendo a Dios. Ya nosotros venimos torcidos desde el vientre de nuestra madre. Y ya si el Señor nos tendría que mandar, sería justo. Necesitamos a Dios, todos necesitamos. El énfasis más grande no está en lo malo que sos, sino en un solo punto ofendimos a Dios y por ese punto somos culpables de todas las transgresiones de este mundo. Del más asesino, el violador, somos culpables, somos lo mismo casi que ellos, porque Dios nos mira y nos compara con su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo se pone en primer lugar, dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cuán bueno soy? Si le habla a una persona que dice que no es pecador, pero ¿con quién te estás comparando? ¿Con Hitler? Bueno, con Hitler calculo que todos nosotros somos santos. Comparate con Cristo. Dios te compara con su Hijo. Dios mira su santidad y Él no va a tolerar que la condición del hombre, que el hombre que tenga una mancha, que el hombre tenga pecado. Él no lo va a tolerar. Por lo tanto, Dios sí,
El hombre está en un gran problema. Pero hasta ahora, que nace un Salvador, que nace Cristo para darse en rescate de muchos. Y hoy nosotros podemos estar hablando de eso en este tiempo que nace el Señor. Y lo que hace la cruz, lo que hace la fe puesta en Dios es personalmente por fe y es arrepentimiento. Por eso yo tengo que comprender, el hombre tiene que comprender la naturaleza del pecado. Yo tengo que examinarme y tengo que pensar. Hermanos, si Dios nos dio una mente a todos los hombres es para que la usemos, es para que pensemos. Como es, había ahí un chico que conozco y pobre chico siempre hacía lío, ¿no? Torpeza tenía. Dice, tú tienes la cabeza nomás para que el cuello no te termine, ¿no? Y entonces dio una descripción de pobre, ¿no? Lo mató. Que tenía solo la cabeza para que el cuello no le terminase así en punta. Tenemos la cabeza para que pensemos. El hombre Dios le dio al hombre para que piense, que utilice su cabeza. Y acá Pablo está apelando, dice, palabra fiel. Esto todos los hombres tienen que escuchar, porque yo los creé, porque yo los hice, sé lo que piensan. Y aunque su corazón estén duros y sean hostiles hacia mí, la palabra de Dios tiene poder. Y contra la palabra de Dios no hay nada. Penetra hasta lo más profundo. Por eso hoy lo que necesitamos, que todo el hombre lo que necesita escuchar es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. No son métodos, no son reuniones especiales, evangelísticas, cual tengo que traer música, tengo que traer a alguien que sea un pecador terrible y que se haya convertido. Necesita las Escrituras, necesita la palabra en toda la historia de la... Y hoy también necesita la palabra de Dios. Y a veces pasan algunos problemas en esto, que hay algunos que no aceptan porque se creen demasiado pecadores, han pecado terriblemente contra Dios y contra alguna otra persona. Y cuando se miran, se ven y dicen, no, Dios no me puede perdonar, lo que yo hice, Dios no me puede perdonar. Mira, es una mentira. Satanás, Dios puede perdonar. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para transformar, perdonar y restaurar a una persona por medio de su palabra. Por lo tanto, no hay pecado que el Señor no pueda estar lavando, ¿no? Por eso Pablo apela, versículo 13, a lo que hizo, y en el versículo 15 él dice, en el versículo 15 le está diciendo, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo, hermanos, fíjense lo que yo hice. Pablo se paraba delante de iglesias que tal vez había algún familiar que él había mandado a que mueran, que él los había tomado y lo había hecho blasfemar de Dios. ¿Saben lo que hay que hacer para que una persona que cree en Cristo blasfeme a Dios? Las torturas que tiene que sufrir. Pablo lo hacía. Pero él no dijo, Señor, no, lo que hice es imperdonable. Él se pone como ejemplo y está diciendo, su gracia fue suficiente para... Timoteo, no te olvides esto. Porque esta es una palabra tan fiel que primeramente mirá lo que Cristo hizo en mi vida. Pero también predicá esta palabra, hablala. Y ahí el versículo 16 utiliza Pablo una palabra que Jesús muestra toda su clemencia. ¿Saben qué es toda su clemencia? Toda la paciencia. Dios mostró toda la paciencia para con la vida de Pablo. Y Pablo le está diciendo, mirá, Dios mostró toda su paciencia para conmigo. Tenelo también en cuenta. Y esto es muy importante para que podamos tener en cuenta. Repasemos entonces en conclusión estos 5 puntos. En primer lugar, que la palabra de Dios es la única autoridad para el alma del hombre, para todo hombre que camina por esta calle de nuestra ciudad, de este mundo, de este país. La Biblia necesita la palabra de Dios para ser transformado. En segundo lugar, la misión de Cristo. Jesús nació y vino al mundo, no porque le gustó la época que nació, sino porque
con una misión, con algo, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Ni siquiera Jesús viene a decir, uy, hay una persona que es cojo, necesito sanarlo, hay alguien que tiene cáncer, necesito sanarlo, hay alguien que está enfermo, necesito sanarlo. La misión de Jesús fue a salvar a pecadores. Y esa es lo primero, eso es lo primero. En tercer lugar, que Cristo Jesús murió en la cruz para salvarnos. Porque si Él vino para salvarnos. Y para salvarnos se necesitó una cruz. Se necesitó una muerte. Como el Señor, como ya los profetas lo habían dicho, Jesús lo tenía que hacer. Y Él tenía que morir de la forma más humillante. Él tenía que morir delante de los ojos de los hombres, no como un rey, sino que Él tenía que morir como algo que no era. Hermanos, la cruz, los romanos ni siquiera hablaban acerca de la muerte en la cruz. Para ellos, la sociedad, aquel que habla acerca de la muerte en la cruz es como decirle hoy, si se da una charla en la mesa, no hablemos de otra cosa más linda. No podían ni hablar de la cruz, es humillante. Pero Jesús vino a morir en una cruz. Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Nosotros, en cuarto lugar, que el hombre es pecador. Y eso tiene que quedar claro. Somos pecadores, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios para la salvación. En último lugar, es necesario arrepentirnos para ser salvos. Es necesario arrepentirnos para ser salvos. Por eso en esto, y esto es algo que tal vez todo el tiempo hablamos y predicamos el Evangelio, pero ¿quién es salvo? Yo no lo puedo saber. Lo puedo saber, hermanos, ¿saben cómo? De la forma en que vemos los frutos en cada uno de nosotros. Entonces, si hay frutos que agradan a Dios, que están buscando, al Señor, yo puedo decir, he aquí, como dijo Jesús, un verdadero israelita. Porque no será, ya conocía todo su corazón. Porque inclusive dice, yo te vi en la higuera cuando estabas orando. Ni siquiera Jesús estuvo físicamente. Él ya lo sabía. Por los frutos los vamos a conocer. Por sus frutos van a ser conocidos. Entonces, la única forma de saber que somos salvos. Entonces, ¿necesitamos el Evangelio? Sí, necesitamos. Yo creo que este tiempo que prediquemos el Evangelio, quiera el Señor que nos afirme en esto, pero a su vez, que aquel que no es salvo pueda ser salvo. Pueda ser salvo. Y si tenemos que seguir el Evangelio, lo vamos a hacer, ¿no? Como Spurgeon predicaba el Evangelio, hay un sermón de él que dice, se llama La vieja historia. Y él siempre predicaba, decía, la vieja historia era la muerte de Cristo en la cruz para salvar a los pecadores. Y una mujer se acerca al tabernáculo que estaba escuchando, y Spurgeon no era muy de la cintura para arriba, decía, ¿no? Como el fútbol le daba el estómago casi. El señor Spurgeon, ya estoy cansado de escuchar que usted predica de la cruz, de la historia de la salvación de Jesús. ¿Cuándo va a dejar de predicar, señor Spurgeon, de esto? Y Spurgeon le dice, lo voy a seguir haciendo, mi querida señora, hasta el día que usted se convierta. Y hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos hacerlo. Esta es la misión, en primer lugar, porque es para lo que Jesús vino al mundo y nació, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si abrimos este lugar para predicar de la cruz de Cristo, la salvación, el nacimiento, hasta que Él venga a buscarnos, gloria a Dios, vamos a estar delante de Él y vamos a decir, Señor, siervo inútil, todo lo que tenía que hacer lo hicimos. Y entonces es la misión. Y lo principal es el mensaje salvador de Cristo. Por eso aprovechemos, hermanos, este tiempo, que algunos lo utilizan para una fiesta como tantas otras, a juntarse, a ver lo que es la Navidad. Nosotros seamos sabios, apuntemos y pongamos el énfasis en Jesús. Mirá a Jesús, está celebrando algo que importante, mirá lo importante que es, y es Cristo, que Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dijo Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan
tan hermosa, Señor, cuando la abrimos y cuando vemos el propósito en el cual tuvieron los hombres que están en este libro tan precioso, sean apóstoles, sean diáconos, sean personas comunes y corrientes, todos ellos eran, Señor. Vemos que lo central era predicar y hablar de Cristo. Ninguna otra cosa más. Señor, que podamos meditar en este mensaje, en este día de hoy, toda esta semana, que podamos mirarte a ti. ¿Para qué has venido, Jesús, al mundo? Y Señor, te damos gracias porque ahora comenzamos a comprender que tú, Señor, has venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y has venido con una misión urgente, Señor. Has venido con una misión para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dice Pablo. Señor, te rogamos que continúes salvando entre nosotros, continúa obrando salvación. Te ruego, Padre, si hay aquí entre nosotros hermanos que, Señor, que tu palabra los está convenciendo de pecados, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan abrazar la cruz y puedan, Señor, abrazarte a ti y, Señor, que puedan clamar misericordia, misericordia, Señor, que sean salvos, que sean salvos. Gracias, Padre. Ayúdanos a gozarnos en este tiempo por este mensaje. Ayúdanos a gozarnos porque este es el mensaje para todo este mundo, Señor. Y ayúdanos a proclamarlo de esta forma, con pasión, con gozo y viviéndolo cada día. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.